Aleluya. Leemos en el nombre de Jesús, Apocalipsis capítulo 17, del 1 al 6. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esto la bestia o el monstruo, hablando de ese poder político sobre el cual cabalga esta mujer llamada la gran ramera, representando una religión con esas condiciones de mezcolanza con estos poderosos de la tierra. Luego dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Escúchese esto. Luego dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Capítulo 18 de Apocalipsis, y leemos ahora el versículo 9. Esto es después de la gran caída de esta Babilonia. Dice en el versículo 9: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella. ¿Quiénes? Los mercaderes. Aquí va a dar otros códigos de esta religión. Es una religión que hace mercadeo con esto, porque ninguno compra más sus mercaderías, esto después de su caída. Pero ¿con qué hace mercado esta religión? Dice: mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbanos, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Es una religión que ha negociado también con las almas de los hombres. ¿Cuántos saben que lo más valioso que hay en la tierra no es el petróleo, ni las piedras preciosas, ni el oro, sino las almas de los hombres? Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, todas las exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Versículo último, antes de sentarse, versículo 24. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Lean ustedes el versículo 24 antes de tomar asiento, todos en alta y fuerte voz. Aleluya. Amén. Dando gloria a Dios, tome asiento, tenga la amabilidad. Gloria a Dios. Ok, bueno, estamos enseñando sobre el tema de la religión del anticristo. Repito, la lección 11, la parte 2. El jueves pasado estábamos hablando sobre una introducción a lo que es la religión del anticristo. Y realmente, si usted quiere tener una idea sobre esto, usted va al capítulo 14 de Apocalipsis y usted encuentra en el versículo número 8
a un ángel que dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Está hablando de un sistema religioso que, como vemos en la Biblia, vemos en la palabra del Señor que existen dos figuras simbólicas en la Biblia de una mujer, con la diferencia de que una representa a una mujer pura y otra representa a una ramera. Una representa a la iglesia del Cordero y otra representa a la ramera, la iglesia apóstata, de la cual la relaciona siempre con fornicación, con inmoralidad sexual en el sentido espiritual. Y en este caso estamos viendo que en el capítulo 17 y el capítulo 18 de Apocalipsis, usted encuentra como un panorama específico. Habíamos dicho en el mensaje anterior que el capítulo 17 y el capítulo 18, algunos expertos en profecía, llamados escatólogos, dicen que hay una distinción entre el 17 y el 18, y claro, la distinción es interesante, porque en el capítulo 17 de Apocalipsis, los primeros versículos o todo el capítulo 17, hace alusión directa a un sistema netamente religioso, pero sumamente poderoso, que ha tenido que ver con la muerte de muchos mártires y santos durante la historia, pero también ha tenido mucho que ver con los ricos y con los reyes y los gobernantes y los poderosos de la tierra. Y usted no tiene que ser un experto en historia para saber que en la historia humana solo ha habido más de 18, 19 siglos, ha dominado fuertemente la historia humana desde el punto de vista religioso, una religión. No hay ninguna otra religión que tenga tanto alcance, ni el musulmanismo, ni el judaísmo, ni ninguna otra religión, inclusive el hinduismo o el budismo, siendo que pertenecen, por ejemplo, el hinduismo a uno de los países más poblados de la tierra, o el budismo que pertenece al país más poblado de la tierra, como es China. Pero con todo y eso, ninguno de ellos ha tenido tanta influencia sobre los reyes de la tierra durante la historia humana. Y el capítulo 18 nos habla de que no solamente esta religión apóstata, pervertida, fornicaria, a la cual la Biblia le llama Babilonia, la gran ramera, o Babilonia la grande, la madre de todas las rameras, no solamente tiene que ver con la hegemonía de control político de reyes y de poderosos, y que ha matado a muchos mártires de Cristo, sino que también tiene que ver, según el capítulo 18 completo del 1 al 24, tiene que ver con una religión que tiene absoluto control en el área comercial. Tiene tanto poder en el área del comercio y en el área musical y en todas las esferas, que no hay ninguna otra religión que se le pueda comparar como lo es aquella religión universal. Incluso su nombre significa eso, universal. La palabra católica o católico, eso es lo que significa, universal. Tiene un alcance global. Y como podremos ver hoy, vamos a avanzar un poco, esta no es la religión del anticristo, pero sí es la que le prepara todo para que llegue la peor de todas las religiones, la cual es la religión del anticristo. ¿Cuántos dicen aleluya? Bueno, vamos a hablar de esto en el nombre del Señor Jesucristo, y vamos a ver que como el anticristo es un ser político, será un gobernante. Obviamente él también tiene las mañas de todos los políticos, las mismas mañas. Y la maña más conocida de los políticos es que ellos pretenden trabajar en pro o en favor de la sociedad, pero como lo diría el doctor César Vidal, un experto cristiano y analista político, él dice:
los políticos no sirven al pueblo, sino que se sirven del pueblo. Lo mismo hará este anticristo. Se servirá de todo el trabajo que esta gran ramera ha hecho y hará hasta el momento de establecer su gran religión mundial. Él se servirá de todo. Y lo interesante es que nosotros estamos viviendo hoy en medio de una agenda superior, que es la agenda del Señor Jesucristo, pero debajo de esa agenda superior hay otra agenda que está supeditada o está por debajo, pero que ya se está activando, y es la agenda anticristo. Pero damos gracias a Dios que la agenda de Jesucristo siempre prevaleció, prevalece y prevalecerá. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Así que, como esta es la segunda parte, voy a hacer a un lado todo lo mencionado ya en el mensaje anterior y solamente voy a hacer un pequeño repaso para que usted y yo podamos tener una idea que estoy hablando abierta y claramente de algo que no se puede ocultar. Habíamos dicho que uno de los códigos irrefutables que demuestran que esta gran ramera no es ni el budismo, ni el islamismo, ni el mahometanismo, que es el mismo islamismo, ni el judaísmo, ni ninguna religión aparte de una que supuestamente es cristiana, pero que nada tiene que ver con el verdadero cristianismo bíblico. El problema es que hoy en día, aún a través de los libros de historia, los canales de historia, los programas de historia y todo lo que tiene que ver con historia, siempre dice que ellos son supuestamente cristianos, pero cuando uno va a la Biblia, a la iglesia que nació en el libro de los Hechos, nada tiene que ver este sistema religioso pervertido con el verdadero cristianismo bíblico, empezando porque el verdadero cristianismo bíblico nunca ha promovido ni promoverá la idolatría. Esta es una iglesia donde usted no va a mirar colgado imagencitas de absolutamente nada, porque nosotros tenemos un Dios tan grande que no puede ser sostenido en el pecho colgado con unos hilos o con cadenas. No, al contrario, Él nos sostiene a nosotros. Alabado sea el Señor. Tampoco es un sistema. La verdadera iglesia nunca va a promover. Por eso yo quiero comenzar recomendando este libro que se llama Babilonia, Misterio Religioso, de Ralph Woodrow. Es uno de los libros extraordinarios que te va a mencionar muchas evidencias, pero es tan importante tener en cuenta lo que estoy hablando, que todo lo que la Biblia habla de Babilonia tiene que ver con un sistema de confusión. Eso es lo que significa Babilonia, un sistema de confusión. Y es tan confuso precisamente porque siempre es el resultado de una mezcolanza, de un revoltijo, de un sincretismo, de un ecumenismo, de muchas ideas paganas y de muchas ideas de otras culturas que dan como resultado una supuesta religión cristiana que nada tiene que ver con el cristianismo. Ello explica el hecho de que hayan muchas palabras que ni siquiera aparecen en la Biblia, pero que ellas las toman como parte de su fe, como por ejemplo indulgencia, como por ejemplo purgatorio, como por ejemplo misa. ¿Dónde la Biblia habla de eso? Por ningún lado. La Biblia no habla de papa, habla de un papá, de un padre eterno, pero no de papa, ni de cura, ni de monja, ni de monaguillo, nada de eso. Escapulario, sacristán, díganme ustedes que fueron más católicos que rosario, catecismo, no, nada de eso aparece en la Biblia. ¿De dónde entonces tomaron esto? Pues del resultado
de la confusión que viene de muchas religiones. Por eso este libro, por ejemplo, solo con leerle el índice, usted se dará cuenta de cosas interesantes que habla. Habla de Babilonia, cuna de falsas religiones. Lo lleva al origen, en la época de Nimrod. La Biblia habla de ese primer momento, la Torre de Babel, cuando hubo una religión mundial, y hacia allá apunta todo, a que haya una vez más una religión mundial. Se habla predominantemente del culto a la madre y el hijo, pero eso nada tiene que ver con la Biblia. La Biblia nunca eleva a María a un nivel de ser digna de ser adorada. María misma dijo que ella se humillaba delante del Dios su Salvador. Ella no era la que salvaba, antes ella misma necesitó ser salvada. Alabado sea el Señor. Esta religión habla del culto a María, le da preeminencia a María, la Inmaculada Concepción, la virginidad perpetua, la ascensión de María. Habla de las teorías consideradas a la luz de la Escritura, este libro interesante, y las desmiente todas. Es maravilloso, por eso se lo recomiendo. Habla de santos, santoral y simbolismos, cosa que tampoco la Biblia nos lleva. Hoy en día ya faltan días del año para meterle el día del santo tal, el santo pascual y el santo aquel. Pero nosotros sabemos que solo hay un santo digno de ser adorado, y es el santo de los santos, recordado y adorado y exaltado. Ellos se hablan de la aureola y una cantidad de términos que ni siquiera aparecen en la Biblia. Se habla de obeliscos, de templos, de torres. Se habla de la cruz como un símbolo del cristianismo. Y uno dice, ¿dónde aparece en la Biblia eso de que la cruz es un símbolo del cristianismo? Cuando la cruz fue un símbolo de maldición. Fue un objeto que incluso ni siquiera era como ellos lo pintan, una cruz con un travesaño. La palabra cruz en la Biblia ni siquiera se refiere a ese elemento con un travesaño, simplemente un madero. Jesús bíblicamente ni siquiera fue crucificado así. Él fue crucificado así. Esta era la posición como colgaban en esa época, en un madero, sus dos brazos hacia arriba, y de esa manera morían. Eso de la cruz hacia los lados es parte también del invento del catolicismo. Se habla de Constantino y la cruz. Se habla de las reliquias del romanismo, se habla del fraude religioso, se habla de que si en realidad fue Pedro el primer papa, cosa que nada tiene que ver con la Biblia. Pedro no fue ningún papa, Pedro fue un apóstol del Señor, un siervo de Cristo que nunca promovió ni un poquito de lo que esta organización promueve. Se habla de la inmoralidad papal. Se habla de toda la historia de los papas, es impresionante. Se habla de que si son infalibles los papas, cosa que es absolutamente falsa. El único infalible es Cristo y su palabra. Se habla de algo de lo que voy a hablar un poco hoy, de la inhumana Inquisición. Se habla de señores sobre las heredades de Dios, se habla de cardenales y una cantidad de asuntos que nada tienen que ver con la Biblia. Se habla de algo tan terrible como el celibato sacerdotal. Se habla de la misa, se habla del entendimiento de lo que es la transustanciación, que es una de las herejías de lo que es los elementos que ellos utilizan para hacer sus ritos. Se habla de 3 días y 3 noches, también el invento de que Jesús fue crucificado un viernes y resucitó un domingo. Eso también es parte del invento del catolicismo. Jesús realmente no, yo tengo un video allí en internet, lo podrán ver, él ni siquiera fue crucificado un viernes. Eso hace parte de la tradición católica. Otro detalle interesante es que se habla del Viernes Santo, se habla de la Pascua, se habla de la Semana Santa, etcétera. Se habla de los festivales de invierno, como es el tema de la Navidad, otro de los inventos católicos. Se habla del misterio de la mezcla y otros temas más. Es decir, es un libro sumamente interesante, pero lo que quiero hacer énfasis es que en la Biblia, en Apocalipsis 17, hay un argumento que es incontrovertible, poderoso, de quién es realmente o a quién representa esta religión
pagana, a la que la Biblia le dice, a la que la Biblia le llama Babilonia la grande, la madre de las rameras de la tierra. La Biblia dice que esta es una mujer que está sentada, y dice a partir del 6 de Apocalipsis: vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús y de la sangre de los mártires, y cuando la vi quedé asombrado, dice Juan, con gran asombro. ¿De qué está hablando esto? Está hablando de que el Señor le estaba mostrando en revelación a Juan algo tan espeluznante que el mismo Juan queda asombrado, aterrado al observar a esta mujer. Y como lo habíamos mencionado, dice la palabra del Señor que ella tiene un asentamiento muy particular, incluso una influencia. En el versículo 15 dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. No hay una sola religión que tenga tanta influencia hoy sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Hace años ya dejó de ser la religión más numerosa del mundo, ahora está el islamismo, pero aún así, aún sigue teniendo más de 1.000 millones de miembros, o sea, 1 billón de miembros. Es una religión tremenda, pero lo que más me llama la atención es que la Biblia declara que ésta está sentada sobre un lugar, sobre una ciudad. El versículo 18 dice: la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. No es Jerusalén, no es Nueva York, no es ninguna ciudad en China, ninguna ciudad en Japón, ninguna ciudad en las potencias mundiales, ni en Rusia, ni en ningún lado que tenga tanta influencia sobre los reyes de la tierra como aquella ciudad que está sentada en el Vaticano, en Roma. No hay ninguna ciudad que tenga tanta influencia como esa, tanto que la palabra del Señor declara con lujo de detalles. Los que tengan Google y puedan acceder a Google pueden observar que esto es sumamente cierto. Cuando usted busca ¿cuál es la ciudad asentada sobre 7 montes o sobre 7 colinas? Es precisamente la ciudad de Roma. Y en Roma, como lo decíamos en el mensaje anterior, hay un estado dentro del estado, y es uno de los estados más poderosos de la tierra. Y está representando a una religión mundial. Dice el versículo 9: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Es el lugar de asentamiento de esa potencia religiosa que tiene todas estas características de las cuales vamos a hablar más a fondo hoy. Número 1 para destacar, recordar, es que esta religión prepara el mundo para ser un mundo impío. Diga, mundo impío. Ok, número 2, esta religión, de alguna u otra manera, aunque pareciera increíble, pero lo voy a decir y ya se lo he demostrado, solo voy a pasar rápido por eso, es una religión que no solo prepara al mundo para ser un mundo impío. ¿Cómo no puede ser un mundo impío, un mundo tan lleno de paganismo, de idolatría, de conceptos tomados de cualquier otra religión menos de la Biblia? Porque todo, aún las imágenes, los que estudian el origen de la figura de María y de la figura del supuesto niño Jesús saben que pertenece a Babilonia a través de Semiramis y Tammuz. Ni siquiera se dieron la tarea de crear una nueva imagen, sino que simplemente pintaron la imagen y ahora le llaman a Semiramis María y a Tammuz Jesús, el niño Jesús. Pero note otro detalle, y es que esta religión también prepara el mundo para un ateísmo y un humanismo. ¿Cómo es eso? Bueno, el ateísmo, sencillamente, una de las definiciones del ateísmo es que es aquello
aquella idea que lleva al hombre a pensar que lo que existe puede existir sin la intervención de un ser todopoderoso. Y una de las doctrinas más fuertes del ateísmo se llama el evolucionismo. Digan, evolucionismo. ¿Qué enseña el evolucionismo? Simple y llanamente que todo procede de una manera aleatoria, accidental y con el paso de los años de algo unicelular, y se han convertido hoy todo ese mundo de especies y todo lo que somos, incluso el humano, es resultado de eso. Pero resulta que la Iglesia Católica reconoce la existencia de la evolución, y eso ya fue hace muchos años. El cristianismo bíblico jamás lo ha reconocido y jamás lo reconocerá. ¿Qué es eso? Es un ateísmo implícito. Es decir, un ateísmo implícito es lo que enseña. Lo que voy a decir está en wikipedia.org. Esto no me lo inventé, esto está allí. Dice, el Papa Francisco ha declarado: Dios no es un ser divino ni un mago, sino el creador que dio vida a todo. La evolución en la naturaleza no es incompatible con la noción de la creación, porque la evolución requiere la creación de seres que evolucionan. ¿Sabe qué le sucede a esta ramera? Que esta ramera quiere quedar bien con los reyes de la tierra, pero la iglesia del Señor dirá la verdad aunque no quede bien con los reyes de la tierra. La iglesia verdadera dice la verdad en amor, y el amor pero acompañado de verdad. El problema de este sistema religioso es que siempre, para que no lo llamen retrógrada, no lo llamen retrasado, y un disminuido intelectual, como le llaman hoy en día, simple y llanamente dice todo para tratar de pretender quedar bien. Y ellos son los promotores de la creencia que hoy en día existe, que se llama el evolucionista teísta. Es decir, hasta el momento no han llegado a ser tan descarados de decir Dios no existe, pero dicen Dios creó, pero ha usado la evolución para mejoramiento de sus especies. Es decir, no vamos a negar ni lo uno ni lo otro. Eso se llama sincretismo. Eso se llama mezclar ideas paganas, ateas, con el cristianismo, y eso es un ateísmo implícito. Nosotros seguimos creyendo que a Dios no le quedó grande ni le queda grande crear ni sostener el universo. El universo sigue estando dentro de la poderosa mano de Dios, y usted y yo no somos resultado de un accidente aleatorio, sino de una inteligencia y un plan perfecto, sublime y superior. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos aplauden el nombre de Cristo? Aleluya. Por eso el hombre, solo el hombre, fue creado a imagen y semejanza de Dios. No los animales, pero sí el hombre. Por eso los animales solo tienen un alma, un psique, pero no tienen un espíritu. Por eso ellos no son conscientes de la eternidad, no son conscientes de que necesitan a ser salvos, no tienen pecado por esa misma razón, porque no hay una parte espiritual en ellos que los haga necesitar, por ejemplo, de que se les predique el evangelio para poder ser salvos, pero sí el hombre. Ahora, por otro lado, esta misma religión promueve algo tan aberrante como lo es la teología de la liberación. Y la teología de la liberación tiene esta base. Lo que voy a leer aparece en un periódico que se llama lavanguardia.com. Allí se habla de que las bases de la herejía interpretativa del socialismo y el comunismo, que es la teología de la liberación, la supuesta idea política y económica de que el Señor favorece más a los pobres y aborrece a los ricos, y que la única manera de que el hombre pueda llegar a tener una vida agradable es que se eliminen por completo a los ricos y que solamente exista gente con una buena capacidad económica, pero no ricos ni pobres tampoco. Es una ideología pervertida que ha malinterpretado el Nuevo Testamento,
que dice que los hermanos de la iglesia primitiva tenían todas las cosas en común. Y dicen, de ahí viene el comunismo. Es una aberración completa, porque el comunismo es el Estado controlando la economía de los pueblos. En el libro de los Hechos no es el Estado controlando la economía de la iglesia, sino el Espíritu Santo poniendo el querer como el hacer por su buena voluntad en el corazón de los creyentes. Pero la teología de la liberación, más que teología, es una ideología política. Y el enemigo se ha metido tanto que aquí en Colombia, por ejemplo, vemos un ejemplo claro. Hoy en día hasta el catolicismo en Colombia está dividido, porque hay uno supuestamente católico que defiende ideas tan aberrantes que hasta los mismos católicos lo están atacando. ¿Por qué? Porque él está metido con esos cuentos de la paz y de tanta cosa, y no se dan cuenta que hacen parte de gente permeada por la teología de la liberación. Y lo que me llamó la atención es que este periódico dice que el Papa Francisco ha sido muy influido por la escuela argentina de la teología de la liberación, conocida como la teología del pueblo. Dentro de la evolución del pensamiento católico en la era contemporánea, diversas corrientes teológicas crearon discordia en el seno de la Iglesia de Roma. Una de ellas, la denominada teología de la liberación, con raíces históricas latinoamericanas, y presentó su tesis hace 50 años. Cuando usted investiga el origen de esta famosa teología de la liberación, usted se va a encontrar con revolucionarios, con alzados en armas en el Latinoamérica. Y esta misma es la que hoy en día favorece más a los revolucionarios, a los alzados en armas, que a las mismas víctimas, porque son gente con esa ideología política. ¿Y quiénes son los principales que están detrás de todo eso? Usted debe investigar un poco a fondo quién es el famoso movimiento de los jesuitas. Hay gente que dice, pero se oye bien, jesuitas deben ser seguidores de Jesús, la compañía de Jesús, pero nada que ver con el Jesús de la Biblia. Nada que ver con las ideas bíblicas, ni con los principios bíblicos. Así que, amados hermanos, cuando la gente ignora, es fácilmente manipulada. La gente que ignora las cosas es mucho más fácil de manipular, pero la gente que conoce no es fácil de manipular. Y lo más importante es que alguien podría decirme, ¿y para qué hablar de esto? ¿Y qué importancia? Sencillamente la iglesia debe aprender a abrir los ojos en el tiempo en que estamos viviendo. La iglesia está llamada a ser luz y a ser sal en medio de las tinieblas y la podredumbre moral, social, religiosa, política de nuestro tiempo. Pero nunca podrá ser luz y sal si es ignorante de lo que está pasando en la realidad. Es por esa misma razón que hoy el mismo catolicismo a nivel mundial está aterrado, porque cuando usted investiga quién es el Papa, es un personaje que en realidad tiene esas mismas ideologías. Esa es la razón por la cual desesperados muchos políticos en sus campañas buscan tener contacto con el Papa antes de lanzarse a sus campañas. Porque ellos saben, y curiosamente, si usted investiga lo que pasó aquí en Colombia y lo que ha pasado en todos los países donde ha habido elecciones, es curioso que quienes ponen las reglas para hablar con los candidatos no son los candidatos, sino el Vaticano. Una de las reglas que más me llamó la atención, y eso está en las noticias, usted lo puede investigar, fue que algunos de los candidatos que fueron a hablar aquí en Colombia, varios de ellos fueron dizque a hablar con el Papa. La regla fundamental fue nada de audio y nada de video. Si vamos a hablar, no podemos permitir que nadie grabe lo que vamos a hablar, ni nadie vea de lo que se va a hablar. Escápate una foto por allí, pero nada más. Incluso en las entrevistas les preguntan ¿qué hablaron? Dicen, no, hay cosas que tenemos que reservar. Yo no sé qué es lo que tienen que reservar, cuál es el cuento, cuál es el misterio. Pues sencillamente que hacen parte de una teología de emancipación, de liberación, de favorecimiento, pero totalmente ideológico. Y ahí es donde viene la palabra cuando dice que esta bestia tendrá encima a una mujer
que fornica con ellos, representando una religión. Y esta religión cree que está controlando, pero cuando aparezca el anticristo, él se sacudirá y le dará una embestida terrible junto con sus gobernantes. Pero durante muchos años, ella siempre ha estado allí, tomando el supuesto control. Y todo el mundo ve a estos personajes como personajes de paz hoy en día. Pero no se dan cuenta de que en la historia no muestra para nada que hayan sido gente de paz. Una pregunta interesante, lo que yo estoy afirmando lo voy a ir demostrando en un momento. Escúchese esto: ¿cuál será la religión mundial de los últimos tiempos? Hay una página interesante de preguntas acerca de varios temas teológicos y quiero tomar este artículo para leerle algunos datos importantes. La religión mundial, descrita en Apocalipsis 17, 1 al 18, como la gran prostituta, será parte del escenario de los últimos tiempos. El término ramera o prostituta es utilizado como una metáfora de una religión falsa. La verdadera identidad y la estructura de la religión han sido debatidas durante siglos. Y una de las razones por las cuales ha sido debatido cuál es esa gran ramera es porque con el paso de los años se ha ido mimetizando. Es decir, en la época antes de la existencia de esta religión que unió el Estado con la Iglesia supuestamente, de donde viene el cristiano católico romano, viene el imperio romano y se mezcla con el supuesto cristianismo y da como resultado un imperio religioso. Pero antes de eso ya existía este sistema, por eso es un misterio. ¿Y cómo existía? A través del imperio romano. Y antes de eso, ¿cómo existía? A través de cada imperio que ha venido controlando. Y en la Biblia, ¿dónde surgió? En Babel, a través de un hombre llamado Nimrod, que fue el primer poderoso en la tierra, según lo dice Génesis. Un hombre que fue una antesala de lo que será el anticristo y el promotor de la construcción de la Torre de Babel, que no es otra cosa que el intento del hombre de llegar al cielo con las obras del hombre. Pero al cielo el hombre no llega por sus propias manos, sino por lo que Cristo ya hizo. Él es el camino al cielo. No hay dos caminos, solo Cristo es el camino. Así que en la época de la formación de la nueva religión mundial, este sistema babilonio va a estar allí, solo que ya no con nombre de católico romano. Porque ahora esta nueva religión tiene que ser una mezcla de otras mucho más poderosas, incluido un rezago de esta, pero ahora tienen que incluir otras. Y eso es lo que estábamos hablando en el jueves anterior. ¿Quién es la religión que hoy está promoviendo la unidad? Se habla de la fraternidad de iglesias en el mundo desde la época de Juan Pablo II. Se habla del ecumenismo, se habla de unir todas las religiones en una sola. Se habla de la fraternidad abrahámica, se habla de unir las religiones más poderosas, todo con el propósito y con el cuento de que supuestamente debemos tratarnos como hermanos. Y que si somos hermanos significa que todos somos hijos de Dios. Pero resulta que la Biblia no dice eso. Suena bonito decir que todos somos hijos de Dios, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que para llegar a ser hijos de Dios hay que pasar un proceso. El problema es que esta religión tiene la Biblia en la mano, pero no la pone en práctica. Y nótese esto: existen argumentos convincentes para que la religión mundial sea el catolicismo. Obviamente, algunos hablan del Islam, pero el Islam ni siquiera tiene esa fuerza como la tiene él. El movimiento de la nueva era o alguna otra religión que ni siquiera se haya inventado todavía. Además, una búsqueda en internet producirá muchas más posibilidades y teorías, pero el texto nos muestra claramente dónde está el epicentro de esta religión, y es en una ciudad en el mundo asentada sobre 7 colinas o sobre 7 montes. Resulta que es Roma. Y resulta que en Roma no ha habido otra religión más poderosa que no sea esta religión. Así que no cabe duda de que algún tipo de religión mundial a cargo del falso profeta, porque aquí viene el detalle. Algunos creen que el Papa es el falso profeta. No, a él le falta demasiado para ser el falso profeta. El falso profeta debe ser alguien mucho más relevante, mucho más poderoso, mucho más influyente.
Así como ningún político visible por ahora apunta para llegar a ser el anticristo, porque este tendrá que tener mucha más influencia, mucha más retórica. Yo he escuchado, en estos días me hacen preguntas sobre algunos personajes en el mundo que están siendo preponderantes, y haciendo unos análisis, siempre uno encuentra muchas fallas en estos personajes, y son gente muy irrelevante realmente en la política mundial, pero cuando uno analiza a esta religión mundial, esta también tendrá que tener una cabeza que la Biblia en Apocalipsis 13 la describe como la segunda bestia, o sea, el segundo monstruo religioso. Tiene que ser también alguien muy influyente, no puede ser cualquiera. Y nótese esto, estos detalles son los que quiero mencionar ahora. No cabe duda de que algún tipo de religión mundial a cargo del falso profeta será parte de los últimos tiempos, seguramente compuesta por un número de diferentes religiones, sectas e ismos que existen hoy en día, y esto es lo más lógico. Lo único que hará que se establezca una religión verdaderamente influyente es que se establezcan las religiones con una mezcolanza, con una mezcla de las religiones más influyentes del mundo. Apocalipsis 17, 1 al 18 nos proporciona varias características de una religión mundial. Por ejemplo, la religión, según este texto, la falsa religión dominará a todos los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas de la tierra, según el versículo 15. Y obviamente aún el catolicismo no ha tenido tanto alcance en ciertas áreas en el África, o en ciertas áreas en la India, o en la China, o en países donde el Estado es Estado islámico. Obviamente no ha tenido ese alcance. No obstante, la que más influencia ha tenido. Luego viene el islamismo. El islamismo tiene estados que se llaman así, el Estado Islámico, un islamismo radical, y obviamente ellos controlan, y la religión obligatoria es esa precisamente. Así que lo bíblico, lo lógico es que la única manera en que se forme esta religión mundial que tenga influencia sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, sea una religión que tenga autoridad universal y que sin duda se dé para el tiempo del anticristo, es decir, que ya esté plenamente conformada. ¿Quién gobernará el mundo en ese momento? Los versículos 2 y 3 describen a la ramera cometiendo fornicación con los reyes de la tierra. Curiosamente, las religiones más influyentes, empezando hoy precisamente estaba escuchando un discurso del Papa ante la ONU, y no cualquiera puede ir a dar un discurso en ese lugar. Son pocos, y el presidente de Irak, también tenía una gran influencia, y cuando escuché el discurso de él, es un discurso totalmente ideologizado, y él habla del misericordioso, pero no está hablando de Jehová, está hablando de Alá, el Dios del islamismo. Y cuando uno escucha sus discursos, uno se da cuenta que ya estos sí han logrado permear las organizaciones políticas más importantes del mundo, sea el catolicismo o sea el islamismo y aún el judaísmo. Ahora, otro detalle interesante es que se refiere esos textos de que esta fornica con los reyes de la tierra a la influencia de la falsa religión entre los gobernantes y las personas influyentes del mundo. Estar embriagado con el vino de su fornicación se refiere a aquellos que están ebrios con el poder que reciben por adorar al Dios falso de esta religión, mientras Satanás a menudo atrapa a quienes codician el poder. Las alianzas forjadas por la falsa religión unirán a la iglesia y el Estado como nunca antes. Como nunca antes. El versículo 6 describe la ramera estando ebria de la sangre de los santos y de la sangre de aquellos que dan testimonio de Jesús. Y aquí es donde quiero hacer hincapié en esto. Es que siempre este sistema babilónico ha tenido que ver con la matanza de los santos, de los mártires que mueren por causa de Cristo. Siempre. Aún después del arrebatamiento de la iglesia, este sistema va a seguir matando y masacrando
a los que sean creyentes en Cristo durante la época de la tribulación. El asesinato de los creyentes durante la tribulación, obviamente esos creyentes no son la iglesia. Tengo una serie que se llama Una mirada en el calendario de Dios, que por cierto no hemos terminado y tenemos que continuar con ella para terminar y ahondar un poco más. Pero el punto es que mientras la iglesia esté en el cielo, en la tierra habrá 144,000 sellados de entre Israel, una gran multitud que será alcanzada por medio de ellos, y muchos no adorarán el sistema bestial, con todo y que será impositivo. Pero la Biblia muestra que el asesinato de los creyentes durante la tribulación será sistemático, parte del plan del anticristo y su religión. Apocalipsis 6:9 así lo declara. Muchos de los que se oponen a la religión mundial serán decapitados. Apocalipsis 24 así lo declara. Eso es lo que hace creer que el sistema del islamismo tiene algo que ver con eso. El islamismo radical decapita. Hay hasta videos que fueron censurados, pero aparecen en la internet de hombres que han sido decapitados por el islamismo radical. Y curiosamente, la Biblia dice en Apocalipsis 24 que ellos los decapitarán. Aquellos que se niegan a adorar al anticristo al no aceptar su marca, no podrán comprar ni vender. Por eso es que el anticristo no está interesado solamente en hacer campaña política. Él necesita tener un sistema de influencia económica y religiosa también, porque finalmente eso es lo que le dará más poder. Ahora, haciendo que la supervivencia de ellos sea muy difícil. Apocalipsis 13, 16 al 17. Eventualmente, la ramera perderá la amistad con el anticristo. Ya lo explicábamos, que en Apocalipsis 17, los textos finales, dice que finalmente este sistema, este anticristo, esta bestia, juntamente con los que le dan a él el poder y lo apoyan, van a volverse contra este sistema religioso y lo van a despedazar y lo van a destrozar, para luego implementar una religión totalitaria. Será su religión. Él no compartirá la adoración del mundo con los profetas y sacerdotes de la falsa religión, no importa cuán sumisos puedan ser. Una vez que el anticristo gane la atención del mundo por su engaño milagroso de regreso, o por su engañoso milagro de regreso de entre los muertos. Apocalipsis 13, 3. 12 y 14 muestran que Él volverá a través de una supuesta resurrección para tratar de mostrarse como el Cristo resucitado, como el Mesías. Ahora, Él se volverá contra el sistema religioso falso y lo destruirá, estableciéndose a sí mismo como Dios. Jesús nos dice que el engaño será tan grande en esa época que, si fuere posible, aún los escogidos caerán en el engaño. Mateo 24, 24. En otras palabras, será tan parecido a la verdad que aún si fuere posible, hasta los escogidos podrán ser engañados. Ahora, todo camina hacia hacia una religión mundial. Ok. ¿Cómo hace esta bestia, cómo hace esta ramera de la época presente para facilitarle ese camino hacia una religión mundial? Bueno, le voy a mostrar dos pactos que el Papa actual ha promovido y está promoviendo con ímpetu para poder lograr mimetizarse y meterse y controlar también el ambiente político, el ambiente educacional y el ambiente religioso. Voy a recomendarle también este libro interesantísimo, se llama Irak, Siria y el Anticristo, de Armando Alducin, y en las páginas 137 a 151 en especial hay todo un capítulo que habla algunos detalles interesantes sobre lo que es esa religión mundial o lo que será esa religión mundial del anticristo. Solo señalé algún detalle que quiero leerle o compartirle para que usted y yo podamos pensar un poco en eso, y ya los que quieren estudiar a fondo pues puedan analizarlo. Obviamente la religión del anticristo tiene que ser una religión sincretista, y por ende al que ya crea en esta ramera actual no se le hará difícil creer en el sincretismo, porque lo que hay ahora es el resultado de sincretismo.
Imágenes de Babilonia, imágenes de los dioses griegos, creencias de las religiones babilónicas, de las religiones romanas, de las religiones griegas, grecorromanas, están infiltradas en el catolicismo actual, así que la gente está acostumbrada a eso. Y ya cuando alguien le pregunta, muéstreme en la Biblia cómo hacer una buena misa para Dios, pues ni siquiera aparece esa palabra en la Biblia. ¿Y dónde dice la Biblia que hay que hacer el rosario y cosas por el estilo? No hay por ningún lado. Pero la gente se habituó a ese sistema de sincretismo. Pero lo interesante es, por ejemplo, que hay un antecedente de esta futura religión mundial en Babilonia, y ya lo dijimos, tiene que ver con Nimrod, en la época donde, según Génesis 11, toda la gente hablaba un solo idioma, y en esa época todos tenían una misma fe o una misma religión. La respuesta de Dios a esta primera rebelión colectiva de la humanidad, y esto es lo que quiero que usted tenga en cuenta para poder explicar lo de hoy, y es que esta religión actual está promoviendo una unificación, aunque obviamente de entrada no cualquiera va a creer. Así como en el cristianismo bíblico la gente ve esto como ecumenismo y lo rechaza, en el islamismo fundamental también dicen no lo aceptamos, sobre todo por quien lo está promoviendo. No queremos que nos unifiquen porque nos quieren quitar nuestros principios. Así que hay grandes opositores de lado y lado, aún en el mismísimo el catolicismo conservador. Hay opositores a estas ideologías que han venido a tratar de permear, pero el asunto es que siempre todo apunta a lo mismo. En la época de Nimrod todo era unificación, todo era unidad, todo el mundo hablaba una lengua, un idioma, una religión, y de esa manera fue fácil que el hombre entrara en un nivel de perdición tan espantoso y terrible como fue en aquella temporada. De la misma manera hoy está ocurriendo, todo está apuntando hacia allá. Y aquí este autor hace unos comentarios sobre Apocalipsis 17 y 18 y dice así: Apocalipsis 17 describe a una mujer ramera llamada Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de toda la tierra, la cual es identificada más adelante como una ciudad que reina o gobierna sobre los reyes de la tierra. Esta ciudad ha sido identificada por su edificación sobre 7 montes y solo puede referirse a la ciudad de Roma, que también está edificada sobre 7 colinas. Babilonia es confusión y es precisamente la religión romana la que gobernó Europa política y espiritualmente por cerca de 18 siglos, confundiendo y mezclando de esta manera la política con la religión. Esta ciudad romana, el Vaticano, que ha influido políticamente al mundo y perseguido a los verdaderos cristianos y judíos por cientos de años, se convertirá en el centro del control religioso, que es la antesala a esa religión del falso profeta y del gobierno del anticristo. Estoy solamente dándole algunos detalles. Ahora, hay algunas cosas que me llamaron la atención que nos muestran que todo va hacia una religión mundial. Uno de ellos es que la Biblia representa estos dos sistemas, como lo habíamos dicho, siempre a una mujer virgen y pura, hablando de la iglesia, pero a una mujer ramera, hablando de una falsa iglesia, una iglesia apóstata. Se le llama iglesia apóstata porque comenzó del cristianismo puro, pero luego se desvió. Por eso ellos siguen teniendo Biblia y siguen hablando de Jesús y siguen mencionando a Dios, pero solo de labios para afuera. ¿Están siguiendo esto? Ahora, se describe a la mujer ramera montada sobre una bestia que representa la religión que dominará el poder político por un tiempo. Pero luego vemos que todo se va a voltear y el poder político del anticristo terminará dominándola. Por otro lado, el título en la frente de la mujer es llamado un misterio. La antigua Babilonia fue un imperio influenciado siempre por una religión misteriosa, pagana, mezclada con astrología, adivinación y brujería. Una de las épocas de oro de Babilonia fue con Nabucodonosor, y ustedes saben que cuando él fue gobernante era un reino de brujos, de astrólogos, de adivinos, de hechiceros, de sortílegos, y siempre esta religión ha tenido que ver con una cantidad de amuletos y cosas raras que hasta el día de hoy conservan.
lleve esto, cuélguese aquello, amarre la manito aquello, ponga esto para que haya protección. Amados hermanos, nosotros no necesitamos amuletos, nosotros para ser protegidos necesitamos la poderosa mano y la poderosa presencia de Dios. Y mírese esto, la bestia que la mujer monta está adornada de nombres blasfemos. También se describe el aspecto de la inmensa influencia de este sistema religioso. Tiene influencia sobre todas las religiones y naciones del mundo. Y ahora se lo vamos a demostrar cómo es que esta tiene influencia aún sobre otras religiones. Ya lo ha demostrado en este 2022. Está muy claro eso. Este sistema religioso, la mujer ramera, cumplirá el propósito político y religioso de la Torre de Babel. Muy bien. Ahora, lo que quiero hacer hincapié es en cómo lo está haciendo, en cómo ha logrado hacerlo. Yo le mostraba unas imágenes, creo que ya no están ahí en la pantalla, no las podemos tener, pero ya les mostré unas imágenes donde está aquel lugar donde en este año, según los expertos, se va a inaugurar aquel lugar donde están representadas las tres religiones más importantes del monoteístas del mundo, como son el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, entre comillas. Pero ya le dijimos, y que quede claro, que no nos confundan. El problema es que están metiéndole cristianismo donde no es verdadero cristianismo. Nosotros somos cristianos apostólicos. Y nuestra sede principal donde comenzó el cristianismo fue en Jerusalén. Pero ellos son cristianos apostólicos romanos. Nada tiene que ver con la base bíblica del cristianismo. Ahora, hay un aspecto interesante, y es que todo apunta hacia una religión mundial. Obviamente, para poder atraer, los discursos iniciales no van a ser horrorosos, tienen que ser agradables, deben sonar bien. Cuando alguien te quiere manipular, como lo diría algún psicópata, decía en una ocasión que el lugar favorito de los políticos es el de la, o mejor, el lugar favorito de algunos psicópatas es el de la política, porque ellos tienen una particularidad, y es que la mejor manera de que un psicópata atrape y haga daño a otro es haciéndole creer que le está ayudando, es haciéndole creer que está peleando a su favor, es haciéndole creer que él lo aprecia, que él aprecia al pueblo, que aprecia a las personas. Y en este caso hay dos pactos, uno se llama el Pacto Global Educativo y otro tiene que ver con el pacto llamado de la siguiente manera, es el Pacto de la Fraternidad Humana y la Sabiduría, de la Fraternidad Humana y la Solidaridad. Cuando uno lee esos términos dice, extraordinario, hermoso, se oye bien. Y cuando uno dice, ¿quién promueve eso? El Papa Francisco. ¿Y qué es eso? Bueno, para los que no leen detenidamente y para los que tragan entero, pues seguirá sonando bien aunque se lo lea. Pero cuando yo le destaque algunas palabras, usted va a tener que abrir los ojos. Por eso estamos hablando de esto. El Pacto Global Educativo fue promovido por el Papa Francisco y tuvo lugar entre el 11 y el 18 de octubre de 2020. Ellos aprovecharon la época del encierro para poder agilizar sus agendas. Las motivaciones están relacionadas a la incertidumbre vinculada a la propagación mundial del coronavirus en aquella época. Tendrá lugar entre el 11 y el 18 de octubre de 2020. Ahora, de esa reunión ocurrió algo que me llama la atención, es que se proponen algunas cosas. El evento encomendado a este dicasterio vaticano debería haberse celebrado antes, pero bueno, por algunas cosas lo hicieron en aquella época. ¿Y de qué se trata? Bueno, vamos a decirlo de la manera más sencilla. El compromiso educativo debe ser compartido por todos. Y uno dice, qué bueno, educación, ¿quién no quiere educación? Y peor cuando le meten el cuento de educación gratuita para todos. Cuando te dan educación gratuita, te van a dar lo que a ellos les dé la gana. Y te van a ideologizar y te van a manipular. Y como tú no tienes plata y tú vives del Estado y quieres que todo te regalen, entonces te van a vender lo que ellos quieren. Y no lo que tú quieres, ni por lo que tú vas a pagar. Están ideologizando una generación que quieren que todo le regalen.
Y ay si no le regalan. Pero el compromiso educativo debe ser compartido por todos. Además, en el comunicado se precisa que el Pacto Global Educativo no se limita, esto me llamó la atención, a las instituciones escolares y académicas, sino que con la convicción de que el compromiso educativo debe ser compartido por todos, involucra a representantes de las religiones, organismos internacionales y diversas instituciones humanitarias del mundo académico, económico, político y cultural. Ellos dicen necesitamos unificar. Uno pensaría educativo por otro lado, pero ya vemos hacia dónde va. Desde este punto de vista se comprende que la amplia y variada participación que desea el Papa Francisco no sea una dimensión accesoria del pacto global, sino que constituye la premisa y el fin de dicha alianza. ¿Y de dónde saca eso, pastor? De la página oficial del Vaticano de noticias. Búsquelo y ahí lo encontrará. Por otro lado, me llamó la atención la carta o mensaje del Papa para el lanzamiento del pacto educativo. Eso está también en la página oficial del Vaticano y destaqué algunos aspectos de esta carta, que es 100% ideologizada políticamente, y no es sorprendente porque él es un personaje que tiene todas esas ideologías desde su escuela de teología de liberación, pro aborto, pro gay, pro divorcio, pro liberación del pueblo, etcétera. Eso lo ve, y lo más importante, pro globalismo. Y mire lo que él dice en su carta. Dice, para alcanzar estos objetivos globales, escuche esto, una globalización de la educación, el camino común de la aldea de la educación debe llevar a pasos importantes. En primer lugar, tener la valentía de colocar a la persona en el centro, eso es humanismo. Es que el humano sea el centro, pero para que la educación funcione, el humano no puede ser el centro debe ser el que creó a los humanos, y él sabe lo que el humano realmente necesita. Ahora, será cada vez más común empezar a escuchar términos como pacto, pacto, pacto. Miren lo que dice este señor. Para esto se requiere firmar un pacto que anime los procesos educativos formales e informales, que no pueden ignorar, es decir, ni la educación privada ni la pública se van a escapar de esto. Dice que no pueda ignorar que todo el mundo está íntimamente conectado y que se necesita encontrar a partir de una sana antropología, es decir, un entendimiento del hombre, pero no desde el punto de vista de lo que Dios dice del hombre, sino del humanismo, que es lo que favorece al hombre. Luego dice, otro medio de entender la economía, habla de economía contraria, y ellos ahí quieren meter su ideología de lo que es una verdadera economía, la política, el crecimiento y el progreso. De ahí viene el famoso progresismo. En un itinerario de ecología integral, hoy en día se hace mucho culto a lo que se llama el ecologismo, y eso es delicado, porque por encima parece cuidar el medio ambiente. Incluso eso es lo que decía en el discurso que tuvo ante la ONU. Pero uno dice, ¿y hacia dónde va todo eso? Por eso hay que leer, indagar e investigar más a fondo. Se debe poner en el centro el valor propio de cada criatura, en cada relación con las personas y con la realidad que los circunda. Y se propone un estilo de vida que rechace, escúchese esto, la cultura del descarte. ¿Hacia dónde va eso? Hacia la aceptación y a la inclusión. ¿Qué inclusión? Descartar a los pobres es una cosa, pero él te está hablando de algo más que eso. El propósito es que tus hijos pequeños terminen aceptando lo que Dios no acepta. ¿Está claro o no está claro? De este modo tendremos personas abiertas, eso lo dice en la carta, está ahí, responsables, disponibles para encontrar el tiempo para la escucha, el diálogo y la reflexión, y capaces de construir un tejido de relaciones con las familias, entre las generaciones, y esto me llamó la atención, y con las diversas expresiones de la sociedad civil, de modo que se componga un nuevo humanismo. Y hay algo que se llama el Vademecum, que es el libro o manual pequeñito, donde está el resumen de los 7 aspectos más importantes que proponen con ese tal pacto educativo. Número 1,
poner a la persona en el centro, contra la cultura del descarte, poner en el centro de todo proceso educativo a la persona para hacer emerger en especificidad y capacidad de estar en relación con los demás. Y esto fue lo que me llamó la atención. ¿Qué es lo que se promueve? Respetar y valorar la identidad de cada persona, es decir, como cada quien se identifique. Usted no es como se identifique, es como es. La identidad no es como yo creo que soy, es como yo realmente soy. Aquí no es que si usted dice, no, yo me identifico como hombre aunque sea mujer, o me identifico como mujer aunque sea hombre, hacia allá va todo el asunto. Lo dice el Vademecum, el resumen de todo esto, dice, sin discriminación de sexo, edad, raza, religión, ideología y condición social. Se habla de una educación o formación integral que valorice todas las dimensiones de lo humano. Ahí viene el humanismo. Por eso una de las cosas que más vende en política es el concepto de pacto humanitario, el humanismo. Ahora, por otro lado, otro de los detalles que me llamó la atención fue abrirse a la acogida, educar y educarnos, abriéndonos a los más vulnerables y marginados. Entre ellos se está hablando de proyectos de inclusión, renovar la economía y la política, estudiar nuevas formas de entender la economía y la política, el desarrollo y el progreso al servicio del hombre y de toda la familia humana en la perspectiva de una ecología integral. La gente que lee eso ahí por encima dice, pues está bueno, no tiene nada de malo. Pero los que conocen de la cultura, de la ideología política que tiene este actual personaje, saben por qué él apoya a unos más que a otros y sabe cuál es el interés que tiene él de promover ciertas ideologías y agendas a nivel mundial, incluida la agenda LGTBIQ+. Yo les voy a mandar un video del Papa promoviendo esa agenda abiertamente. Por algo le llaman el gay friendly, el Papa amigo de los gays. Y esto obviamente tiene que ver con políticas. Por eso él necesita también más personajes que tengan esa tendencia ideológica de favorecer lo que es aberrante. Por esa misma razón, él va a abrir más paso a personas con esa ideología. Curiosamente, aquí en Colombia ya la gente lo vio, pero como la gente no se da cuenta muchas veces, ya se dieron cuenta cuál fue de los pocos candidatos que fue a hablar con el Papa a solas y que nadie sabe de qué habló. Usted investíguelo y se va a dar cuenta. ¿Por qué? Eso no es obra de la casualidad ni de la buena suerte, porque el pacto que promueve es tal cual como el pacto que promueve el Papa a nivel mundial. Proverbios 16:25 dice, hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es camino de muerte. Por encima dice, pero está bien, está bonito. Jeremías 15:19, y este es el llamado para nosotros. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Pero ¿cómo tú no te vas a convertir a ellos? La única manera es que tú puedas tener la capacidad de desenmascarar a esta gente, aunque se vistan de seda, aunque se pongan cara de ángel, aunque se disfracen con comentarios como humanismo, inclusión, cosas bonitas, unidad. Pero lo triste es que la gente que caiga en estas ideologías, 2 Tesalonicenses 2:11 al 12 dice, por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El pacto global educativo es un pacto ideologizado 100%, pero también está el pacto de la fraternidad humana y la solidaridad, y es la creación de la nueva religión llamada el Crislam, una mezcla entre las religiones monoteístas más grandes del mundo. ¿Quién lo promueve? ¿Quién lo promovió? El Papa. ¿Dónde? Ya les leo. Hay un periódico español que da esta información. Dice, Emiratos Árabes Unidos, en 2022 se inaugurará un gran complejo interreligioso. El lugar será llamado la Casa de la Familia Abrahámica,
busque allí y profundice más. Albergará una mezquita, una iglesia y una sinagoga. Ese proyecto tiene como objetivo alentar a las personas a promover la fraternidad humana y la solidaridad sin distingo de creencia. Se dice que el 20% del proyecto ya está completo y se espera que abra en 2022 en Emiratos Árabes Unidos. En otras palabras, el cuento inicial es: no queremos crear una nueva religión, lo que creemos es que dejemos de pelear por ideas, y si usted cree en Alá está bien, si cree en Dios y Jesús está bien, si cree en el Eterno está bien, al fin y al cabo todos vamos para un mismo lado. Pero lo curioso es que desde este mismo pacto ya Jesús fue sacado de lado. ¿Por qué? Porque uno de los conceptos es que no pueden hablar tanto de Jesús el que los une, sino Abraham el que los une. Ellos dicen, el islamismo, el judaísmo y el cristianismo católico solo tienen una cosa en común, y es que tienen sus raíces, según ellos, en Abraham. Así que si Abraham los une, entonces pueden unirse. El punto es que a nosotros no nos une Abraham, a nosotros nos lleva al conocimiento de la verdad el padre de Abraham, que dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Y ese es Jesús. Así que yo termino con esto. Todo está apuntando a un futuro e impositivo de una religión totalitaria, tal como describe Apocalipsis 17, 5 al 6, una Babilonia religiosa con sede en Roma. Y en capítulo 18 hace énfasis en una Babilonia comercial, política, que también sigue matando a los mártires del Señor. Apocalipsis 18, 24. La religión llamada Babilonia la Grande siempre ha tenido que ver en todas las edades con el derramamiento de la sangre de mártires de Jesús. La pregunta que surge ¿es comprobable o no lo que voy a decir? La respuesta es absolutamente claro que sí. ¿Cuántos han sido asesinados por la Iglesia Católica Romana con el pretexto de evangelizar y de atacar y de quintar a los herejes? ¿Y cuál es un hereje? El que no creía en lo que ellos decían, aunque diga es que la Biblia dice lo contrario. Bueno, la Iglesia Católica provocó directa o indirectamente en las 4 cruzadas. Investigue qué son las cruzadas: guerras promovidas por el catolicismo. Entre 25 y 30 millones de personas fueron asesinadas a través de las múltiples ejecuciones del Santo Oficio en Europa y América, y la persecución en casi todas las épocas contra quien no se ajustara a sus dogmas. La guerra de los 30 años entre 1618 y 1648 entre católicos y protestantes mató a más de 7 millones de personas. Hubo una cruzada que se llamó la Cruzada de los Niños, donde mandaron al matadero a cientos de niños que fueron enviados a combatir en nombre de la fe y terminaron siendo esclavizados y asesinados, y otros muertos en el desierto. Tan claro es esto que hasta el Papa actual tuvo que reconocer todos esos masacres. El catolicismo casi siempre ha negado crímenes como estos, pero cosas como la Inquisición no pueden ser negadas. Miles y miles fueron asesinados. El pastor David Zúñiga, en el mensaje que le recomiendo, Babilonia la Grande, dice algo en resumen tan importante que es perfectamente corroborable. Dice: durante los años negros de la historia Iglesia Católica Romana, durante la Inquisición, miles de hombres y mujeres que llamaban protestantes fueron torturados y asesinados de una manera inclemente, tanto que en esas prisiones donde mandaba la llamada Santa Inquisición, le hacían diferentes tipos de tortura. Entre las cruzadas e Inquisición promovidas por la Iglesia Católica Romana, la sumatoria entre Inquisición, cruzadas y las que siguen dándose en muchos lugares, hay hasta el momento, según algunos cálculos, más de 50 millones y otros dicen 68 millones de personas asesinadas, supuestamente en nombre de Dios. Supuestamente en nombre de Dios. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Todos los territorios que le pertenecían a esta gente, con el cuento de la Inquisición, quedaban inmediatamente a propiedad de aquella iglesia. Por algo la Biblia le llama que estaba ebria de la sangre de los santos.
quiero terminar hoy con esto entonces. Solamente estamos viviendo en una época donde lo que esta ha promovido ahora se ve muy fácilmente eso. La Biblia dice que el falso profeta tendrá apariencia de un cordero, se verá bien, pero como un dragón. De la misma manera, esta gente por ahora promueve cosas, pero hubo muchas de esas que nunca pudieron negar, han tenido que reconocer públicamente. Y quiero decirle que eso es lo que marca rotundamente la diferencia entre el cristianismo bíblico y esta que supuestamente se llama así. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Que el cristianismo bíblico no obliga a nadie. Aquí en América hubo 3 lugares donde se estableció el tribunal asesino de la Inquisición: Lima, México y Cartagena de Indias. Y en Cartagena de Indias mataron al primer personaje en Colombia llamado Adán Edom, y lo mataron por hoguera. A otros los mataban desmembrados, a otros los mataban en hoguera, a otros los mataban colgándolos, a otros los mataban de unas maneras tan aberrantes que en la siguiente lección vamos a profundizar un poco sobre eso para concluir lo que es la que prepara la religión más perversa que vendrá. Hoy en día ya los derechos humanos y todo el asunto tratan de frenar este asunto, pero lo que sí estamos viendo es que la verdadera iglesia del Señor nada tiene que ver con esta. Nada tiene que ver con esta. Por eso esta tiene tanta influencia en los políticos de la tierra, en el sistema económico de la tierra, en el sistema educativo, en el sistema religioso, y todo con un solo propósito. Usted lo leyó en Apocalipsis 18. ¿Cuál es el único propósito que ellos tienen? Negociar con las almas de los hombres. Lo más valioso aquí en la tierra son las almas de los hombres. El Señor derramó la sangre más pura y preciosa por las almas de los hombres, pero a esta gente no le importa las almas de los hombres. Por eso no le importa lo que la Biblia dice acerca de ninguna de sus mentiras. Y lo que es peor, hoy con este actual personaje se están promoviendo cosas que ni siquiera un católico bueno, un buen católico, tampoco las cree. Porque hay católicos que tienen principios, porque han leído algo de la Biblia, pero estos ahora están promoviendo cosas cada vez más aberrantes. Amados, estamos viviendo en un tiempo peligroso. Pero esto es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Es que usted y yo como iglesia despertemos. Y que usted ya no siga comiendo el cuento de un político solo porque habla bonito y dice que favorece a los pobres y que favorece X y Y cosa, y usted ni siquiera se da cuenta cuál es el pacto al cual ellos realmente están perteneciendo. Yo personalmente sigo creyendo en un único pacto, y es el pacto de la sangre del Cordero con la iglesia. Los demás pactos están basados en mentiras para abusar y manipular a la humanidad, pero hay un pacto que fue hecho para salvar a los hombres. Yo quisiera que alguien se ponga en pie y ore conmigo en este día. Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por esa bendita sangre que derramaste y por esta verdad infalible de tu palabra, a través de la cual podemos entender todos los espectros de la sociedad, el espectro educacional, el espectro político, el espectro de la sociedad en la familia y en todas las áreas. Solo puede ser entendido correctamente cuando volvemos a las bases de la palabra de Dios. Pero cuando nuestros jóvenes, y aun cuando la iglesia está siendo coludida, está uniéndose y está siendo arrastrada por las mismas ideologías de este sistema pervertido, es cuando aún la misma iglesia está cayendo en convertirse en cómplice de sistemas diabólicos, tanto políticos como religiosos. Pero llegó el tiempo de que la verdadera iglesia del Señor deje de tener su boca cerrada y comience a hablar de las verdades eternas de la palabra de Dios. La iglesia no fue llamada para doblegarse ante el sistema, al contrario, fue llamada para rescatar a los que están hundiéndose en medio de estos sistemas. Hay poder de Dios en la iglesia, pero la iglesia debe hacer uso de ese poder. La verdad de Dios no podrá ser detenida, la verdad de Dios va a prevalecer, pero se requiere que tu iglesia hable y no se quede callada, pero
Pero para eso tienes que llenarte del conocimiento. Para eso tienes que llenarte de la palabra. Para eso tienes que llenarte del Espíritu Santo. Deja de estar comiendo cuento de lo que dice el sistema religioso y político y empieza a comer palabra de Dios. Empieza a ahondar en lo que Dios dice del aspecto educacional, económico, político y social y aún familiar, y vas a ver el resultado. Yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que todo vestigio de las tinieblas que quiere hacer que la iglesia quiera negociar con estos sistemas corruptos pueda ser roto en el nombre poderoso de Jesús, y que la base de la educación no dependa de lo que un sistema te quiera vender, sino de lo que Dios dice en tu palabra, de manera que tus hijos y tus nuevas generaciones estén llenas del poder del Espíritu Santo y de la verdad eterna de la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden aplaudir y adorar el nombre del Señor en esta preciosa noche? Dele gloria, dele alabanza y dígale: ya sé que tú me estás abriendo los ojos para que yo no sea arrastrado, y no para que yo no me convierta a ellos, sino para que ellos se conviertan a nosotros. En el nombre del Señor, dele gloria, dele ese aplauso al Señor y diga: Señor, ábreme los ojos, ábreme los ojos. Hazme entender, hazme ver, hazme oír, hazme entender lo que tú quieres, Señor. Oh, eres digno de ser adorado, eres digno de ser exaltado, eres digno de ser magnificado, eres digno de recibir el honor. ¿Cuántos pueden adorarlo ahí donde está? Vamos, vamos, iglesia, adóralo, que Él es digno, adóralo, que Él es real. Eso es. Suelta tus manos en gratitud, en alabanza y en adoración. Mi esperanza sigue estando en Cristo. Mi esperanza no está en los príncipes y gobernantes de la tierra. Mi esperanza no está en los líderes religiosos más preponderantes. Mi esperanza está en Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Alguien que grite eso, diga: mi esperanza está en Jesús. Dígalo: mi esperanza está en Cristo. Dígale: mi esperanza no está en los políticos ni en los religiosos más preponderantes. Mi esperanza está en Cristo el Señor.